El teléfono antiguo así era. Wow. Muy bien. Ahí tienen patos, gallinas, costilla. ¿Y este qué será? ¿El puerquito? A ver, ¿cómo están? Bienvenidos a Flushing. Vean este lugar hermoso. Un lugar que ha pasado por muchos procesos, por decirlo así, por lo que no hay otra forma de decirlo. Vamos a dar una vuelta por aquí en este barrio de Flushing y espero que les sea de su agrado. Un poco de contexto, vamos a entrar un poco adentro de información, cómo es que se dio este barrio. Aquí si no hablas chino y no hablas inglés te jodiste. De hecho hay gente que ni habla inglés, hablan el mandarín. Por eso aquí le han denominado también el Flushing Mandarín, por si no lo sabían. ¿Y qué sol? El sol está medio loco, está un poco nublado, después está claro, está un poco frío, un poco de viento, después está caliente, ahorita me está quemando la espalda. Así es acá. Vamos a dar la vuelta, espero que les guste y bienvenidos de nuevo. Y entramos en contexto un poco, por qué se dio este lugar hasta acá, porque ahora es uno de los lugares más grandes fuera del original, por decirlo así, donde se empezó lo que es Manhattan, lo que era pues la original. Supuestamente le vamos a decir así, que es la original área, pues el barrio chino. Supuestamente la original está en Manhattan, pero este es como un satélite de ese barrio, y este ya pues está gradualmente creciendo demasiado. De hecho, según estadísticas dicen que desde el 2000 para acá, hasta gente que vive allá en Manhattan, en el área, en el primer barrio chino original, pues se han movido de allá para acá por las condiciones de viviendas, por el lugar que es más apretado. Pues claro, se entiende, Manhattan o la ciudad de Manhattan, ahí en el bajo Manhattan, de hecho, es más pequeño, más edificios, más apretado. Y vean, las bolas del dragón. ¿Sabían ustedes esto? Las bolas del dragón, las pelotas del dragón, como lo quieran decir. Y vean esa toronja. Wow, esa toronja sí está gigante. Miren, no cabe en la mano. Vean. Esto está gigante, o sea, prácticamente no cabe en toda la mano. Seguimos en 1870, que fueron los primeros chinos migrantes que llegaron a este país, no solo en Nueva York, sino alrededor, o sea, en todo el país. Los chinos cantoneses, que son de allá de Cantón, que se llama el lugar de donde vienen. ¿Por qué se dio eso de la migración de los chinos en 1870? Porque hubo un acuerdo entre el gobierno chino y Estados Unidos, de acá, de este país. En ese tiempo hubo un acuerdo de que necesitaba mano de obra. En eso se descubrió las minas de oro en California, y acá necesitaban gente. También, no solo era eso, no solo eran las minas de oro, también se andaban construyendo los rieles para trenes que llevaban de un estado a otro estado. En aquel entonces fue cuando se llegó a ese acuerdo, porque Estados Unidos necesitaba mano de obra. Y vean, ¿han visto el teléfono antiguo? Cuando se inventó el primer teléfono, es este. Está bueno, está bueno. How much? Honey. ¿Vieron esto? Wow, esto está buenísimo. ¿Se lo vieron? Espero que sí lo vieron. El teléfono antiguo así era. Wow. Ahmed, Bahasi. 100? Yeah. Okay. Wow. Miren esto. Esto está interesante, está buenísimo. El clásico, tremendo clásico. 12 años después que llegaron a ese acuerdo, en 1882 hubo restricciones, hubo una exclusión para los chinos. Pero no solo en ese tiempo, no solo hubo para chinos, sino para
también hispanos, negros. Pues hubo una exclusión. La exclusión es que usted no se podía arreglar sus papeles. Con el dinero que usted ganaba, no podía comprar casa, terreno. O sea, estaba limitado a lo que usted podía comprar en aquel entonces. Pues eso fue la exclusión. Y hasta hubo exclusión en la parte de comida, de vivienda, que no se podían mover más del barrio donde estaban. Y eso estaba ahí, la cual no hace mucha diferencia hasta hoy en fecha para los hispanos donde estamos. O sea, no puedes arreglar papel en cómo entraste a este país. O sea, todavía existe esa exclusión para ciertas razas, digamos, o etnias, sea como lo digan. Fue en ese entonces, en 1982 se llevó a cabo. Tardó 60 años más o menos hasta que la movieron. En 1943, ya como para la Segunda Guerra Mundial, hubo un gobierno que ayudó a una cuota a remover un poco la restricción o toda la exclusión que les había puesto. Pues ya se iba viniendo un poco más de gente para acá, para este lado, hubo un poco más. Y en 1970 que se movió todo. Vean esto, tantas especies que tienen acá. Vean esto. No, es que estos de todo, de todo. Y bueno, en ese tiempo, pues en 1970 se dejaron venir muchos, ya demasiada gente. ¿Por qué? Porque se movió la exclusión que se había hecho para ellos. Llegaron muchos a Manhattan, en el Bajo Manhattan, donde está el original barrio chino. Ahí llegaron mucha gente de los cantoneses, que ya les había dicho. Los cantoneses llegaron a ese lugar. Llegaron gente de Taiwán también. Oh, wow, ¿vieron al pato? Pareciera oro, pero no lo creo porque lo tienen ahí. Vean, wow, y el dragón grande rojo, que es muy normal verlo acá. Está bonito acá. O sea, como por eso mucha gente viene acá a darse la vuelta, a conocer todo esto, comprarse algo, probar algo de acá. Llegaron en ese tiempo entonces, en 1970, la gente que venía llegando, cuando se levantó todo lo que era la exclusión que se les había impuesto, pues llegaron a Bajo Manhattan. Pues entonces los que ya estaban acá, los taiwaneses ya traían unos taiwaneses que ya venían socioeconómicamente mejor, y los que ya estaban acá, los hijos de los chinos que ya habían llegado antes, en 1870 que habían llegado, pues ya estaban económicamente mejor. Y los que llegaban pues al Bajo Manhattan no les gustaba, porque la forma de vivienda, la forma de vivir no era tan agradable que digamos. Hasta para encontrar comida les costaba. Y en ese entonces, con la plata, por eso dicen que el dinero hace todo. En ese entonces, este lugar estaba libre, podías venir. Pues no era como digamos, todo va evolucionando. Pero en ese entonces se vinieron para Flushing, que es este lugar, que es donde estamos. Podías tener una mejor clase de vida, mejor vivienda, mejor espacio. Puedes estar, por decirlo así, bien cómodo, bien viviendo bien. Los que ya estaban involucrados también en la política se dejaron venir para acá y vean este mundo clásico. Vean Oh, wow. Ese sí es un clásico. Está muy pequeño. Establecieron una fuente de ayuda para la gente también que venía para acá. Instituciones que ayudaban a su gente. Pero muchos venían escapando del Partido Comunista China que había ganado en ese tiempo. Y pues muchos venían, hijos de políticos, empresarios, toda clase de gente
pues escogieron este lugar para venir acá, a Flushing. Exactamente, venir acá, porque era una mejor clase y calidad de vida para vivir bien. Así fue como creció este lugar, así fue como empezó todo. Y hoy en fecha, mire este lugar, usted ya no puede ni hasta caminar, no puede ni quedarse ahí parado en esa esquina de allá de esa luz, que lo andan empujando para que se mueva. Del 90 al 2000 le llamaban a este lugar mi pequeña Taipei y mi pequeña Taiwán. En ese entonces se dominaba el dialecto, el lenguaje cantonés de la gente cantonesa que vivía en estos lados. Pues del 2000 para acá, la gente que ha venido más de allá para acá es gente que habla mandarín. Ahora le dicen el Flushing mandarín aquí en este lado también. En este lado le dicen el barrio chino o el Flushing mandarín. Qué cosas de la vida, ¿no? Y vean, ahí tienen patos, gallinas, costilla. ¿Y este qué será? ¿El puerquito? Pues no sé. Ahora no quiero entrar, ya comí algo acá. Ahora nos vamos y seguimos. Vean, el tren que yo les hablaba o que les decía, no sé si les dije o no, pero acá llega el tren de Long Island. Vean esto, el tren de Long Island es ese que ven ahí. Pues llega también acá, como es un lugar que ya es tan turístico, visitadamente por los turistas, a dar la vuelta, pues llega ese tren hasta acá. Y bueno, si regresamos un poco más atrás, por decirlo así, unos ¿cuánto? Como unos 100, 200 años más, pues esto no era así, era otro lugar de cómo pues los holandeses que fueron los que colonizaron este lugar en ese tiempo, habían colonizado acá este lugar en 1640. Entre 1640 y 1645 los holandeses colonizaron este lugar, pero en 1663, según aquí, pues aquí llegaron los ingleses y le dijeron: cuate, usted no va a estar aquí, usted se va de este lugar que yo domino acá, y se nos va, así de simple. Nosotros mandamos acá. Y pues los holandeses se fueron, tuvieron que dejarlo todo para no llegar a conflictos, por decirlo así. Los ingleses ya dominaban, colonizaron toda la ciudad de Nueva York, y pues les faltaba esto. Cuando colonizaron, cuando ellos tomaron el control de este lugar, que en ese entonces se le llamaba ciudad de Flushing, porque formaba una de las ciudades de acá de Nueva York, le dijeron, ¿cómo gritan acá? Le dijeron la provincia de Nueva York, así lo bautizaron con el nombre ese, la provincia de Nueva York. Ahora vamos para este lado. 25 años más tarde, lo que es Flushing, que era una ciudad en aquel entonces, se convirtió en un distrito de acá, de la ciudad de Nueva York, y pues volvió al nombre original que le habían dado los holandeses en aquel entonces, ese nombre Flushing, que era de una compañía que trabajaba aquí en las orillas del río, de donde está el mar, las salidas del mar. Pues la compañía se llamaba Flushing. Ahí no dice directamente exactamente qué era esa compañía, a ver si usted cuenta, no tardó tanto. Y bueno, así está la historia, así lo dejamos. Bueno, pues gracias por ver el video, gracias por estar ahí, y nos vemos hasta la próxima. De hoy en adelante vamos a seguir los videos así, a ver si a alguien le interesa la información para entretenerse un poco, pues compártelo si así lo desea. Nos vemos hasta el próximo.